Buenas noches. En este momento entonces les voy a explicar el tema de las normas APA. Entonces, estas normas son un conjunto de estándares para la escritura y presentación de trabajos académicos que fueron desarrollados por la American Psychological Association y por eso pues su acrónimo. El objetivo de estas normas es garantizar la uniformidad, credibilidad y respeto por la propiedad intelectual en la comunidad académica. ¿Por qué es importante utilizar las normas APA? En primer lugar, por el rigor académico. Las normas APA nos permiten presentar nuestro trabajo de manera organizada y estructurada, siguiendo estándares reconocidos en el ámbito académico. Cita adecuada de fuentes nos ayuda a citar correctamente las fuentes que utilizamos, reconociendo la autoría de las ideas y evitando el plagio. Y como tercer punto, da claridad y coherencia. Al seguir las normas APA, nuestros documentos presentan un formato uniforme y fácil de leer, lo que facilitará la comprensión por parte del lector. Bueno, los elementos principales, como se pueden evidenciar en la imagen, en primer lugar tenemos las márgenes con 2.54 centímetros en cada lado, el interlineado es de 2, las fuentes, pues hay varias fuentes, pero las más comunes a utilizar es Arial y Calibri 11. Se realiza una alineación a la izquierda o se maneja esta alineación. La sangría se realiza o se aplica en la primera línea de cada párrafo con 1.27 centímetros. Y la numeración se genera al extremo superior derecho en números arábigos. El orden del trabajo en normas APA consta de los siguientes elementos. En primer lugar, la página de presentación, el resumen, contenidos o cuerpo del texto, referencias, notas al pie, tablas, figuras, que estas pueden insertarse en el texto o constituir apartados específicos, y los anexos. Entonces, la página de presentación o portada, en este caso consta de los siguientes elementos. En primer lugar, pues el número de la página, lo que indicábamos anteriormente, que es en la parte superior derecha. El título del trabajo, el autor, la persona que lo realizó, en este caso la institución a la que pertenece, la asignatura, el nombre del profesor y la fecha. Entonces, pues vamos a explicar algunos de los elementos del trabajo mencionados anteriormente, como el resumen, el cual está limitado a 250 palabras. Consta de una descripción corta y completa del contenido. Este igual pues está limitado, más sin embargo, si es un artículo, la extensión puede variar, según lo indique la revista. El título, resumen, va centrado y en negrita, y la siguiente línea va alineada a la izquierda y sin sangría. Las palabras clave son términos para describir los elementos más importantes del trabajo. Estas palabras van separadas por coma y en minúscula, a excepción de los nombres propios. En el apartado de las referencias, pues son las fuentes citadas. Entonces es el apartado en el que se presentan los datos completos de estas fuentes. Más adelante, pues vamos a dar un énfasis más en este punto. Ahora pasamos a los títulos. Entonces, la adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las partes del trabajo, tales como categorías, subcategorías, temas, subtemas en el texto. Se propone un máximo de 5 niveles, los cuales pues pueden ver en la imagen. El nivel 1 está encabezado, es encabezado y centrado en negrilla. Nivel 2, encabezado alineado a la izquierda negrita. Nivel 3, encabezado alineado a la izquierda negrita y cursivo. Nivel 4, encabezado de párrafo con sangría y negrita y punto al final. El nivel 5, encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto al final. Entonces es importante que el texto empieza pues en el nuevo párrafo como lo menciona aquí en los primeros 3 niveles, y en los siguientes, que es el nivel 4 y 5, el texto empieza en la misma línea. Continuamos con las tablas.
Entonces, las tablas son un recurso para facilitar al lector la comprensión de los datos, que se van a contrastar, y se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas y contiene información numérica o textual. Entonces, como lo pueden ver aquí, en la parte superior, entonces se genera o se pone el número de la tabla. El título descriptivo de la tabla debe ir en cursiva. Como tal, aquí en el centro está el contenido de la tabla, se marcan las líneas horizontales, puede tener interlineado de 1.0, 1.5 o 2.0. Y como nota que va en la parte inferior, nos indica lo siguiente: la nota de la tabla con descripciones adicionales y atribución de autoría debe conservar el tamaño y tipo de letra del documento en general. Si se presentan varias notas, se sugiere empezar con notas generales, luego específicas y luego de probabilidad. Continuamos con las figuras. Entonces, las figuras son todos aquellos tipos de gráficos que no se consideran tablas. Una figura puede ser un cuadro, fotografía, dibujo, imágenes o cualquier ilustración o representación no textual. En este caso, pues como se evidencia de igual manera en el ejemplo anterior, la figura o el número de figura pues va a la parte superior. De igual manera, el título descriptivo va en cursiva. Y en el centro pues nos muestra el contenido de la figura, y de igual manera en la parte inferior nos muestra pues la nota que debemos tener en cuenta. Continuamos con las citas. Entonces, las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. Entonces, hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar por ello. Por un lado, encontramos la citación narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor, como se ve en la imagen. En este caso, el autor se incluye en la redacción del párrafo, como lo ve en el ejemplo Quintero plantea aquí. En la cita parentéticas o entre paréntesis, se hace referencia a una idea en que el autor tiene un papel secundario. Como nos lo indica aquí, se menciona la idea y los datos del autor, y fecha aparecen pues entre paréntesis. Los tipos de citas: hay dos formas de realizar una cita, dependiendo de lo que se quiera enfatizar por ello. Entonces, por un lado encontramos en este caso los tipos de citas, que es el énfasis que podemos encontrar en el mecanismo que se usa para incluir la información de las otras fuentes. En este sentido, las citas pueden ser textuales o directas, cuando se retoma la información tal como lo han expresado los autores, y parafraseadas, cuando se elabora con las propias palabras, pero manteniendo pues su sentido original. Entonces, en este caso, las citas cortas: cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas, sin cursiva. Se escribe punto al final de la oración que incluye la cita. Y la cita larga, por su parte, las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangre a izquierda aplicada al párrafo en 1.27 y sin comillas. Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas, se delimitan la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis. Continuamos con el parafraseo. Es donde se utilizan las ideas de otro autor, pero pues en palabras del propio escritor. Entonces, en esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Otro punto que es realmente muy importante en las normas APA son las referencias. Entonces, son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto. Son necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación de la información, en el caso de que un lector quiera acudir a las fuentes que sustenten o que sustentaron el trabajo. Entonces, como se evidencia, esta es la forma que se debe presentar. En el título, las referencias debe estar centrado y en negrita. Se debe generar con orden alfabético por apellido del primer autor, la sangría francesa y el interlineado de 2.0, como se evidencia aquí. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una feliz noche.